que por lo menos una de las presentadoras de The View pues está empezando a cuestionar los planteamientos de que la única razón por la que perdió Kamala Harris es por el racismo y porque no quieren ver a una mujer en la presidencia. Escuchen este intercambio que esto yo creo indica mucho, ¿ok? Talking about, well, how did he win Michigan? Because Democrats are saying, oh, she should have talked more about Gaza. No, union halls were empty. Dearborn went for Donald Trump. This is not about a micro issue like Gaza. It's people saying the cost of living is too high. The wages are too low. My life felt better under him. And I know what we'll say. Well, Goldman Sachs says the economy will do better under her. The analysts at UPenn and Wharton. We'll see. Nobody who is struggling to make ends meet at the table, like how am I going to pay this bill, cares what Wharton professors say about the economy. Misinformation. And just one more thing I want to say. This issue of abortion, which I hope we can unpack more, there are a lot of women who cared about abortion, but they were in states like Pennsylvania where they don't have an ultra-restrictive abortion law. They were voting more because they're like pocketbook issues matter more than if a woman in Alabama is able to get an abortion. But they're going to do worse under a Trump administration. The only people that are going to do well are the millionaires and the billionaires. And finally, we talk a lot about these different demographics. Miren, yo me pregunto, ¿por qué nadie le dice a Sonny Hostin? Sonny, desde el punto de vista de ingresos reales después de la inflación, la gente estaba mejor bajo Donald Trump. ¿Por qué eso es tan difícil de entender siendo Sonny Hostin, siendo honestas demócratas? A la persona promedio le estaba yendo mejor bajo Trump que bajo Joe Biden. ¿Por qué no lo pueden admitir? ¿Por qué tienen que mentir sobre cifras? Tenemos las cifras, lo podemos ver. Es una mentira y cualquier persona que esté interesada en indagar e investigar lo sabría. And these assumptions of where they're going to go. Latinos in Texas, a district that's 97% Latino, went 75 percentage points for Donald Trump. Ahora, oye, entonces, dicen, latinos en Texas, en un distrito que tenía 97% de personas latinas, Donald Trump obtuvo el 75% de los votos, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que está a punto de decir Sonny Hostin es la razón de esa victoria de Donald Trump, ¿ok? ¿Cuál creen ustedes va a ser la razón? Pues escuchen. 7% Latino went 75 percentage points for Donald Trump. Why? Misogyny. It's on the border. It's the border misogyny. crisis is on their doorstep. And they were begging people to care about it for years. We need to take some lessons. Entonces, ella dice, fue misoginia y sexismo, eso es lo que es. Y miren el rostro, miren el rostro, está a punto de reír. Ella no cree lo que dice, ella sabe la realidad, pero no lo puede decir porque no va acorde a la narrativa que ella está impulsando. Lo peor de esta gente es que tú sabes que ellos no creen lo que dicen. Eso hace que inclusive sea peor que estén dispuestos a decirlo públicamente, ¿ok? Porque ahí está también, no solo que estás equivocada, sino que eres una mentirosa, eres deshonesta. Pues quiero ver este intercambio con Karine Jean-Pierre, que una vez más, esto demuestra lo que dije con respecto al segmento de View, es que ni siquiera la administración de Joe Biden pensaba que Donald Trump realmente era este fascista que se iba a volver un dictador, porque si ese fuese el caso, no estarían diciendo, claro, ocurrió un resultado democrático, lo respetamos y vamos a ayudar a Donald Trump a que el cambio pueda ser lo más pacífico posible, y después Karine Jean-Pierre diciendo, no, simplemente esto fue la voluntad del pueblo. Si tú piensas que una persona que está a punto de volverse dictador está por llegar al poder, no estarías acaso sonando las alarmas. Pero escuchen aquí a Karine Jean-Pierre. This administration message to millions of Americans that they're going to wake up day after the election if Trump won and have their rights stripped away, that democracy would crumble, and the president said today we're going to be okay. So how do you square that? I can't square that. I'm going to square that in a way that hopefully makes sense, because I've been answering this question multiple times. The American people made the decision. There was an election 2 nights ago. There was. And it was a free and fair election. And we were... Miren, Karine Jean-Pierre riéndose, sonriendo. Una elección. Karine, has pasado los últimos 2 años, por lo menos, diciendo que Joe Biden tenía razones para creer que en efecto Donald Trump era un fascista. Has hablado sobre cómo Donald Trump pretendía quitarle todos los derechos y las libertades a todas las personas si él fuese a ganar la presidencia. Entonces, ¿qué ha cambiado, Karine Jean-Pierre? Es que ahora que ya no te da nada el decir eso porque perdieron la elección, ahora dice, bueno, sí, claro, las cosas siguen, porque resulta que siempre fue una mentira, Karine. Resulta que siempre estabas mintiendo. Respect the election process. We do. And Americans spoke. And so the job of the president is to make sure we respect that. The job of the president is to make sure that we have a peaceful transfer of power. That is what the American people deserve. And that's what we're going to, it's not complicated. It's truly as simple as that. As simple as that. The president called, the president-elect invited him to the White House. You know why? Because that's customary. Miren, qué tonito tan insoportable. Como si estuvieses hablándole a un muchachito. Mira, Timmy, yo te he dicho muchas veces,
no pongas la mano ahí, porque te vas a lastimar. Qué fortuna que no vamos a tener que escuchar a Karine Jean-Pierre durante mucho más tiempo, ¿ok? That is customary. That is what you do. If you respect what the American people decided, that's what you do. And that's what the president's going to make sure that the Trump transition has what it needs, which is being led obviously by our chief of staff here. Why? Because the president wants to lead by example. It's not complicated. It really isn't. And you know, that's important. Example is the message to people who are fearful based on what the messaging was about the stakes. Well, now you're just twisting everything around, and that's really unfair. No, it is. No. Entonces ella dice, entonces el mensaje que tú ahora estás dando de hay que liderar por el ejemplo, ¿acaso eso no sería entonces que tú digas que las cosas que habían dicho que iban a pasar si Donald Trump volvía a ser presidente en realidad eran mentira? Porque tú hiciste que las personas estuviesen muy preocupadas hoy por el prospecto de Donald Trump volver a la presidencia. No, Jackie, it's unfair because I've been standing here trying to be very respectful to what happened the last two nights ago. Being respectful. I've been standing here saying that we respect the decision that the American people. Entonces, una absoluta farsa, así como todo lo que dice Karine Jean-Pierre.